Bueno, buenas tardes. A continuación vamos a hablar de lo que es el microhematocrito. El microhematocrito es una prueba que se utiliza para medir la concentración o el porcentaje de glóbulos rojos propios de una muestra. En medicina veterinaria, esta es una prueba que se utiliza más que todo en caninos. Es una prueba de la cual se necesitan algunos materiales y un procedimiento que se explicará posteriormente. Esta es una prueba que se utiliza o que sus resultados pueden ser interpretados solamente en porcentajes, es decir, solamente da el porcentaje de lo que es los glóbulos rojos propiamente de la sangre de ese animal, porque como se sabe, la sangre se constituye también del plasma. Lo que hace esta prueba es separar el plasma de los glóbulos rojos. Entonces, para medir esta prueba se utiliza una tabla, luego de ya haber centrifugado, de haber pasado por un proceso. En animales, generalmente, el porcentaje de ellos no tiene que ser tan alto. ¿A qué me refiero con esto? Más o menos es hasta 55% va el porcentaje de la concentración de glóbulos rojos que puede dar esta prueba. Cuando se puede interpretar de dos formas. Cuando hay una concentración muy grande de glóbulos rojos, es decir, cuando hay una policitemia vera, generalmente se va a ver que la cantidad de glóbulos rojos en la medición de la tabla va a ser mucho mayor, es decir, puede estar en 80%, 70%. Ahí se habla de una policitemia vera, generalmente esta es causada por deshidratación. Por el contrario, cuando el animal está teniendo un proceso anémico, se va a tener que el porcentaje que va a dar en la tabla va a ser mucho menor porque no va a tener la misma producción de glóbulos rojos o van a estar en destrucción, por lo cual su porcentaje puede llegar a ser menor. Y estas son las formas de interpretarlo y estas son algunas de las cosas para tener en cuenta mediante lo que es una prueba de microhematocrito. A continuación pues vamos a realizar esta prueba, a explicarla y a ver cuáles son los materiales que se necesitan para ella. Materiales. Algunos de los materiales que se necesitan para la realización de esta prueba son los siguientes. Primero tenemos la plastilina, luego tenemos la muestra de sangre, los tubos de microhematocrito, que son esenciales para la realización de esta prueba, la tabla de medición de microhematocrito y la centrifugadora. Generalmente hay distintos tipos de centrifugadora a revoluciones diferentes y con tiempos diferentes para dejar los tubos de microhematocrito en ellas. Primeramente tenemos la toma por capilaridad. ¿Esta cómo se realiza? Se realiza abriendo la muestra de sangre, introduciendo uno de los tubos de microhematocrito dentro de la muestra de sangre. Se ladea tanto el tubo de microhematocrito como la muestra de sangre para que éste vaya llenándose por capilaridad. Hay que tener en cuenta que no se tiene que tapar con el dedo el tubo de microhematocrito en su parte final para ayudar a que este se pueda llenar hasta donde va adecuadamente. No se tiene que llenar hasta arriba, hasta el tope, porque si no el tubo no serviría para la realización de la muestra. Posteriormente tenemos lo que es el tapón de plastilina. Este se hace ya cuando se saca el tubo de microhematocrito de la muestra de sangre, se coloca el dedo ya en su parte posterior para que la sangre no se caiga, se presiona varias veces sobre la plastilina para causar un tapón y que la sangre ya no pueda salir del tubo de microhematocrito. Esto porque ya al momento de colocar en la centrifugadora el tubo de microhematocrito, estos tienen que ir de forma paralela, es decir, por lo menos tienen que ir dos, uno al frente del otro, para que la centrifugadora quede equilibrada, quede correctamente balanceada, los tubos de microhematocrito puedan centrifugarse correctamente, no haya ruptura de estos y no haya una prueba
un resultado de una prueba equivocada. También es importante tener en cuenta el tiempo que los tubos de micromatocrito van a estar en la centrifugadora. En el caso de esta centrifugadora de la imagen, la centrifugadora ya viene calibrada con ciertas revoluciones y en esta solamente es necesario colocarlo por 1 minuto. ¿Esto para qué? Para que los tubos no se revienten, no se estallen dentro de la centrifugadora o en un tiempo menor para que no se dé el resultado. Entonces es importante tener en cuenta el tipo de centrifugadora, las revoluciones y el tiempo que se necesita, ya que hay algunas centrifugadoras en las que se necesita 3 minutos o 5 minutos. En esta de la imagen solamente fue necesario 1 minuto. Y ya luego de pasado el minuto se sacaron los tubos de microhematocrito, se evaluaron, se pudo observar que sí se separó el plasma de los glóbulos rojos. Posteriormente estos se llevaron a lo que fue colocarlos sobre la tabla de medición de microhematocrito, dándonos cuenta que estos llegaban hasta el 70%. ¿Qué podemos inferir más o menos de esto? El 70% de lo que se ve en la medición de la tabla para lectura de microhematocrito es la concentración de glóbulos rojos, la parte transparente es del plasma. Está en un porcentaje de 70%. Podemos inferir que está un poquito alterado, tal vez en la muestra de sangre el animal estaba un poco deshidratado, pero hay que tener en cuenta, como se dijo anteriormente, que esta es una prueba solamente para saber la concentración, no es una prueba muy específica, ni que cuantifique muy bien, ni que podamos inferir de que el animal tiene ciertas enfermedades solamente por ella. Entonces es importante, a pesar de realizar esta prueba, realizar exámenes complementarios. Esto sería todo referente a esta prueba. Muchísimas gracias.